veíamos el tema de el triángulo básico, ¿sí? Yo les hablaba a ustedes de ese prestigio a nivel social que todos nosotros tenemos, ¿sí? Que el ideal es obviamente que sea muy positivo, ¿no? Entonces, les decía, cada uno de nosotros ejerce varios roles, ¿verdad? Ejercemos también mm, desempeñamos funciones dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra parte laboral, dentro de nuestro vecindario. Lo importante es que todo lo que nosotros brindemos pues sean cosas positivas para todas las personas que están dentro de nuestra sociedad, obviamente haciendo uso de los valores y obviamente eh, cada día más asumiéndolos con ese sentido de pertenencia que se debe tener, ¿verdad? Hace 8 días había dejado yo este triángulo básico. El ideal es que pues todos nosotros lo socialicemos, ¿listo? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que veamos este pequeño formato o este pequeño video que está aquí, ¿listo? ¿Están visualizando ahora sí ya mi pantalla? Por favor, me confirma. Sí, señora. ¿Listo? Listo. Vamos a hablar sobre la teoría, sobre la práctica y sobre el espíritu que ha iluminado nuestra era en medio de las guerras más terribles. Lo hacemos en estos días en que se celebran los 20 años de la caída del muro de Berlín. Lo hacemos en estos días en que el mundo mira con el amnisticio de la Primera Guerra Mundial, va mirando cómo se empiezan a curar heridas que habían sido tan fuertes y tan terribles en la vieja Europa. La historia de la no violencia, como fue aplicada y como habría de transformar el espíritu humano, empieza en los Estados Unidos, en la guerra de los Estados Unidos con México. Cuando Estados Unidos, en México, en la cual va a terminar perdiendo el 67.7% de su territorio, por la fuerza de un imperio en expansión contra el cual no tenía ningún chance. En ese momento hay un filósofo, hay una corriente de personajes en los Estados Unidos que son filósofos, que son naturalistas, que son pensadores, que van a desarrollar el pragmatismo como teoría unos, es la época de Emerson. Entre ellos hay un personaje que se llama Henry D. Thoreau. Thoreau tiene una naturaleza, digamos, apacible en todos los sentidos, en el sentido de que él también va a ser un hombre, hoy por hoy sería un ecologista, porque él era el que planteaba un retorno a la naturaleza y construyó una cabaña alrededor de un lago que se llama Walden, y sobre su experiencia con la naturaleza va a escribir una novela que tiene ese nombre, Walden. Este personaje fresco de la vida, reflexivo, que andaba pensando como en tanta cosa. Un día le dicen que tiene que pagar impuestos para sostener la guerra. Y él dice, no, yo no voy a poder pagar impuestos porque yo no estoy de acuerdo con esa guerra, porque a mí me parece que no es justo que un país vaya a robarle al otro todo ese territorio simplemente porque puede, quiere y no le da miedo, o sea, porque tiene la fuerza para hacerlo. Yo considero que la fuerza no es ningún argumento, que el hecho de que usted tenga cómo hacer las cosas no quiere decir que tenga por qué, ni justificación ni derecho para hacerlas. Entonces, no me parece justo. Como no me parece justo, no voy a pagar impuestos para sostener una guerra con la que estoy radicalmente en contra, porque no puedo apoyar algo que va contra mi conciencia, porque si yo llego a tener un problema entre la ley contractual y la ley moral, tengo que atenerme a la ley moral, porque la ley moral es la irreductibilidad del espíritu humano. Entonces, esto viene al hecho de que hay veces los gobernantes se chiflan y se les corre el champú y se ponen como quieren y hacen las leyes más locas, delirantes, arbitrarias o terribles. Y si usted no tiene una guía moral por dentro que le diga qué cosas son éticas y qué cosas no, anda obedeciendo la chifladura que se le ocurra al que tú te imagines.
Entonces, cuando hay leyes que definitivamente lesionan el sentido de dignidad, usted tiene que ponerse frente a la ley y decir, yo no puedo obedecer una ley que me lesione como ser humano. Entonces él dice, yo no voy a pagar esos impuestos, a mí me da una pena horrible con usted, pero no las voy a poder pagar, porque no estoy de acuerdo con esa guerra. Entonces lo van a detener y lo van a meter a la cárcel. Y cuando el hombre lo meten a la cárcel, se queda reflexionando. Él lo hizo desde un impulso reflexivo, pero todavía no teórico. Cuando está en la cárcel, que le queda tiempito, se pone a pensar en el concepto del individuo. Se pone a pensar en el hecho de que una persona no la pueden obligar a cumplir leyes que van en contra de ella misma, o sea, leyes en las cuales usted vaya a torturar a otra persona. Eso no se puede hacer porque torturar a otra persona es un acto vil y degradante. Ah, que me dieron a obedecer, que me dieron la orden, pues se la puede dar, pero usted tiene la opción de desobedecerla, porque usted por dentro tiene una conciencia ética. Y usted puede decir que no. Ah, pero es que me presionaron mucho. Dice, sí, puede que lo presione, pero es que usted tiene adentro la capacidad de decidir. Y usted siempre puede decir, yo eso no lo obedezco. Es más, si usted ejecuta una orden de tortura, de desaparición, de alguna de esas barbaridades, usted es personalmente responsable por el cumplimiento de esa orden, aunque se la haya dado un oficial superior. O sea, frente a la obediencia debida, viene una teoría política que este hombre va a desarrollar que se llama la desobediencia civil. Y la desobediencia civil es eso en lo cual usted, cuando hay una ley, como lo que vamos a ver más adelante con Gandhi, que los soldados se puedan meter a su casa cuando quieran, pues no se pueden meter a su casa cuando quieran con una orden porque simplemente están ahí, ¿no? Entonces, empieza a revisar el carácter de la ley y el carácter de la conciencia. Y empieza a decir, mire, la obediencia es algo que yo le entrego al otro. Es un reconocimiento que yo le hago al otro. Te reconozco y entonces te doy mi obediencia. Pero si yo no reconozco al otro, aunque me mate, no va a lograr mi obediencia. Entonces, estos ensayos sobre la desobediencia civil son la teoría política de la no violencia. Finalmente, esto fue una voz solitaria. Estados Unidos le quitó a México lo que quiso. Y ahí se armó la primera parte de un lío que ya va en un murote. Pero las palabras de Thoreau quedaron consignadas en una doctrina política. Tiempo después, en otro universo, casi en otra galaxia, con una experiencia muy fuerte en Sudáfrica, Mohandas Karamashid Gandhi entendería a través de toda la tragedia surafricana de la segregación y de la discriminación lo que es la dignidad y lo que es la desobediencia civil. Y después de haber entendido eso en Sudáfrica en carne propia, cuando la bajaron de un tren, que porque él era un hindú y la gente de su color y de su estirpe no puede montar en los trenes en primera clase. Sí, pero un momentico, a ver cuál es el problema. En el régimen de segregación surafricano eso no era admisible. Entonces él se va para la India, y cuando llega a la India ya tiene la teoría, él ya ha leído a Thoreau. Él se ha formado como abogado en Inglaterra y ha vivido la injusticia en Sudáfrica. Llega a la India y cuando llega a la India empieza a pensar que la India se va a independizar del Imperio Británico y que lo va a hacer de una manera tal en la cual no lo confronte de una forma bélica, porque los fines y los medios no son separables. Sí, mire, aquí hay una diferencia. Si usted tiene altos ideales, eso se le tiene que notar en los métodos a través de los cuales los hace valer. Usted no puede tener grandes ideales y ruines métodos. Usted no puede coger a la gente a maltratarla y a patearla que porque la va a liberar. Porque si la coge y la patea y la maltrata que porque le va a liberar o que porque la va a maltratar, los hematomas son los mismos. Eso después para distinguir que no crea que este golpe, el de este cachete de este lado, era un golpe bacano porque era para liberarme, pero en cambio este de aquí era para humillarme. ¿Cómo no? Y cuando le cojan puntos en uno y otro cachete, es que son distintos los de uno que del otro. Entonces dicen, usted no se puede poner en ese plan porque
Cuando usted empieza una cadena de venganzas, usted no tiene cómo pararla. Al ir a responderle al otro de la misma manera como el otro lo ha atacado a usted, usted refuerza los motivos del otro para vengarse. Él le infligirá una agresión peor y usted se va a volver a vengar del otro para poder así quedar de igual a igual con la agresión que él le hizo. En el proceso, usted pierde su dignidad como ser humano en la medida en que se degrada poniéndose en el nivel de violencia y de brutalidad del otro. El fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo. Listo, chicos. ¿Cómo les pareció hasta ahí ese pequeño audio que escuchamos ahí un poquito? Aló, aló. ¿Quién quiere participar? ¿Hizo ninguno? Bueno, digamos que lo que se busca, ¿sí? Con este pequeño audio es precisamente aniquilar y es algo que durante años se ha querido, ¿sí? Desafortunadamente nosotros o la humanidad ha sido muy necia, ¿sí? Y sigue todavía haciendo actos de barbarie, no solo ahorita, sino anteriormente, ¿no? Eso no viene O de... sea, nos sirve también como para una reflexión, ¿no, profe? Sí, entonces, si nosotros nos damos cuenta, el ideal de nosotros también poner límites no significa, ¿cierto? Que yo me tenga que dejar predominar o dominar por otra persona, sino que también tengamos un carácter bien definido, ¿sí? En donde yo sea capaz de tomar, obviamente, mis decisiones. Y sé que al tomar decisiones, pues obviamente tengo que acarrear con muchas decisiones, ¿sí? Pero no es dejarnos envolver, obviamente, ¿cierto? De lo que a veces aparenta ser muy lindo, muy hermoso, no, sino tener la conciencia de tener eh, claridad, ¿sí? De lo que estoy haciendo, sea para mi bien, de mi gusto, ¿sí? Toda esta parte. ¿Claro está ahí? Sí, señora. Desafortunadamente, a veces las apariencias nos hacen ver espejismos hermosos en donde no los hay, ¿sí? Por eso es que muchas veces eh, dejamos pasar esos ataques de violencia sin darnos cuenta, incluso con nuestra familia, que es nuestra primera sociedad, ¿no? En nuestra casa hay muchas personas que son agredidas dentro de su propio hogar, entonces el ideal es obviamente tener la oportunidad de ir mirando qué cosas hay que cambiar. ¿Listo? Desafortunadamente nosotros por tener de pronto en ocasiones mm, contentos a las demás personas dejamos que pasen por encima de muchas situaciones. Y mire hasta dónde hemos llegado históricamente, miren hasta dónde hemos llegado. Desafortunadamente hemos desatado muchas guerras, las cuales obviamente pues han propiciado cosas que han afectado a la humanidad a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta guerra que no, nunca va a terminar, ¿no? O que no termina acá en nuestro país, ¿sí? Generamos más dinero es para la violencia y no para la paz, desafortunadamente. Entonces, seguimos como condenados a esa misma situación que desafortunadamente sigue prevaleciendo aún en nuestra sociedad. Trae este pequeño tema el día de hoy para que ustedes se dieran cuenta cómo desafortunadamente eh, se han generado diversos aspectos, no solo acá, sino en muchas partes, en muchos sitios, en Estados Unidos, con México, ¿sí? Se ha generado esta violencia. María, cuenta. Profe, a mí me gustó mucho la última frase, la que dijo al enemigo no hay que como seguirle el juego, sino que avergonzarlo. Muchas veces necesitamos tener carácter porque esa es la intención, debe hacernos mover
para cumplir ellos sus propios objetivos, para después venir la acusación y para después hacernos sentir culpables, ¿no? Ujú. Entonces, de cierta manera, el carácter es eso, mantenernos en una posición y no dejarnos mover de lo que de pronto tenemos claro, de nuestros principios, de nuestros valores, sino que al contrario, mantenernos firmes. Y hay un dicho que dice, para pelear se necesitan dos. Desde que uno no le lleve el juego, va a ser un obstáculo para que pronto incluso no nos hagan como, no nos utilicen como muñequitos y cumplir sus propios objetivos. Entonces, esa última parte me gustó mucho porque es muy cierta y lo vivimos en la vida cotidiana con cualquier cosa, cualquier situación, cualquier circunstancia, incluso cualquier persona nos quiere venir a mover de pronto con cosas para hacernos desestabilizar de lo que estamos de pronto queriendo obtener o bueno, hay ciertas circunstancias, muchas, pero sí el carácter es primordial en tanto en nuestra vida personal como en los proyectos o en lo que se nos cruce en la vida. Es de sumamente importancia. Cuando nos mantenemos con un buen carácter, no le damos chance para que nos hagan desviar ni para que nos hagan hacer cosas que obviamente no va con nuestros principios ni con nuestros valores. Sí, señora. Pues desafortunadamente lo que tú dices, cuando nosotros le damos la oportunidad, ¿sí? A esas personas que de pronto tienen otras intenciones, ¿sí? Se tergiversea la historia, ¿sí? Por eso es que a veces solemos perder lo que tú decías, algo muy grande, y el ideal es ser estratégicos, no dejar perder el control de nuestras situaciones, ¿sí? Sino que tengamos la oportunidad de manejar y ser cautos con todo lo que vamos a decir en el momento que vayamos a enfrentar una situación que nos saque, obviamente, del contexto, de casillas en algún momento. Obviamente puede llegar a pasar, pero el ideal es tratar de calmarnos y mantenernos eh, con ese nivel óptimo, ¿no? Y ver con claridad las cosas para no llegar de pronto a afectar a una persona y pues que de cierta manera se promueva o se llegue a perder el control pasando a otra situación un poco más vergonzosa que desafortunadamente puede llegar a pasar. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, Entonces, señora. volviendo al tema, que ustedes me decían, claro, es importante que nosotros pues tengamos la oportunidad de que dentro de nuestro prestigio social, lo que tú decías, hacer valer esos valores y que se han enmarcado a lo largo de nuestra existencia y pues obviamente generando la función que se debe efectuar allí. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, para hace 8 días yo les había dejado un temita, ¿no? Sí, señora. Era nuestro triángulo básico que estábamos bien, ¿sí? Voy a mostrarles por aquí una pantalla. Por favor, la visualicen, me indican si la están viendo, que es con el tema que estamos, o damos continuidad, ¿no? Este triángulo básico es un concepto que puede ser entendido de varias maneras, como principio para orientar comportamientos, como conocimiento que nos hace apreciar las cosas o despreciarlas, como aquellas cosas objetales sociales del desarrollo individual que para mí sean importantes obtener, desarrollar, como aquellas cosas que se deben buscar y respetarse en la sociedad, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos para que se vea, obviamente, un prestigio bien enmarcado, ¿no? Entonces, tenemos esos tipos de valores, ¿cierto? Que se agregan a este triángulo básico y es obviamente esos tipos de valores, no solo los universales que conocemos, sino también otros valores que se nos da a nuestra persona, como por ejemplo, a nivel familiar, se derriban las creencias, fundamentos de los padres, ¿cierto? O sea, las enseñanzas de ellos, las cuales obviamente se dan o se transmiten a los hijos, ¿cierto? Entonces el ideal es obviamente llevar este patrón y seguir esas instrucciones que se nos han generado desde la cuna, ¿no?
A nivel social, obviamente, impera en la sociedad, en lo que vive como una mezcla compleja de distintos valores, pareciendo un compuesto y de muchas cosas, ¿no? Tanto los valores que yo tengo, las enseñanzas de mis familiares, a nivel cultural también, digamos que hay eh, una cultura que también se nos ha inyectado a nosotros, solo por existir o por pertenecer a ese sitio donde nacemos, ¿no? A nivel material, obviamente, pues ustedes saben que nosotros todos los días, día a día, trabajamos para suplir muchas necesidades, ¿no? Y pues claro, es válido eh, tener esta parte material y es vital para todos nosotros. Tiene que ver con nuestras necesidades básicas como seres humanos, como alimentarnos, vestirnos, protegernos, ¿cierto? De la intemperie, tener un hogar donde pues vivir, ¿no? Entonces sí es importante también esta parte material. La parte personal, obviamente yo a ustedes les decía, ¿no? En las clases anteriores, es buscar ese crecimiento personal en muchas situaciones de nuestra vida, ¿sí? Y ir llegando a a esa excelencia, ¿sí? Ir mejorando todos los días. Los valores universales, que son los que nosotros ya conocemos, como la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la paz, todos estos valores que nosotros conocemos. Le adjudicamos otro valor agregado pues también a nuestra parte espiritual, ¿sí? Que muchos de nosotros lo manejamos de distintas maneras, ¿sí? Puede ser de manera politeísta, ¿sí? O monoteísta, de acuerdo a la creencia que tengamos, si seguimos la línea del cristianismo o si seguimos la línea del hinduismo, bueno, toda esta parte, ¿sí? Pero le acarreamos un valor fundamental, ¿cierto? A esta parte espiritual que obviamente nos mueve a todos, ¿sí? De una u otra manera. ¿Listo? Y la parte moral, ¿cierto? Que son actitudes, conductas que la sociedad considera indispensables para la convivencia, el orden y el bien a nivel general. ¿Listo? Que es toda esta parte. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Entonces, culminamos hoy con esta pequeña explicación, con esta breve explicación. Recuerden, si no han hecho todavía la actividad, recuerden hacerla, hacer ese triángulo básico que habíamos hecho hace 8 días y pues ajustarlo y completarlo. ¿Listo? Obviamente con los roles, con los valores universales que usualmente nosotros más usamos. Y por último, las tres preguntas que yo les decía de la imagen de sí. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, chicos, no siendo más, agradecerles a todos ustedes por el día de hoy. Recordarles que llenen la hojita de asistencia. Voy a volverlo a enviar en formatico, pues para que ustedes lo puedan diligenciar en sus hogares. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Feliz mañana. Cuídense mucho. Gracias, profe. Y cuídate mucho. Gracias, profe. Dios te bendiga. Y no, nos vemos dentro de 8 días. Chao, chao.